que está conformado por Karen Olivos, Edgar Chamba, Brian Paredes y Luis Pacheco. Ellos nos van a hablar sobre la mejor hora para hacer una llamada en call center. ¿Están listos? ¿Me confirman? Listo, buenos días con todos. Néstor, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, el grupo, como tú ya lo dijiste, lo conforma Karen Olivos, Brian Paredes, Edgar Chamba y Luis Pacheco, quien les habla. Bueno, nuestro proyecto se baja en el Best Time to Call, que básicamente está este proyecto enfocado a cobranzas para un poco de optimizar el tema de la recuperación. Entonces, en honor al tiempo, vamos a tratarlo de dar lo más simple posible. Entonces, bueno, como introducción o como antecedentes te podría decir que es bastante importante la industria de la cobranza, dado a que cierra el ciclo de recuperación en el tema de la originación del crédito, ¿no es cierto? Entonces, claro, nosotros por el momento somos una filial importante de un banco y hacemos todo el tema de recuperación, desde el día 1 hasta la parte legal. Entonces, nosotros tenemos toda la segmentación en temas de rangos de morosidad, y mediante eso nosotros medimos la fuerza de gestión y los diferentes canales que utilizamos para ello. Entonces, bajo este contexto de la importancia que tiene el sector de la recuperación, nosotros hemos visto, bueno, y se ve que cada vez se automatizan más cosas, se ve de mejor manera la inteligencia en negocios, y todo esto nos lleva a que tratemos de innovar en el segmento. Entonces, en este caso nosotros, bueno, como empresa y como estrategia tenemos pasar desde un enfoque asistivo, es decir, tenemos un call center grande, hacia llegar en los próximos años a futuro, llegar a un modelo cognitivo de gestión, en donde la omnicanalidad y todos estos canales sean automatizados. Entonces tengamos llamadas robotizadas y todo eso, en donde nuestra gestión mayoritariamente la podemos hacer mediante un modelo cognitivo. Entonces, basándonos en estos esfuerzos, vamos a ir de poco en poco, y este es uno de los primeros pasos que queremos dar, que es encontrar el mejor horario de llamado, el mejor horario de contacto de un cliente, básicamente porque ese es el dolor de la cobranza, ¿no? Muchas veces el tema del contacto o de la ubicabilidad del cliente es en donde más duele el momento de la recuperación. Entonces, en este caso, lo que nosotros nos queremos enfocar es en que basado en el comportamiento interno, externo, en el comportamiento en sí del cliente, en tema dentro del banco, nosotros tratamos de focalizar una probabilidad en donde es más probable que nos conteste el cliente, dando un contacto directo o indirecto. En este caso, no fuimos tan ácidos y cogimos el contacto directo e indirecto, es decir, o que nos contacta directamente el deudor o su codeudor o algún conocido o familiar. Bueno, bajo esto, la idea de mejora, como ya te anticipé, es determinar el mejor momento de contacto mediante una estimación de un modelo estadístico que calcula una puntuación o una probabilidad de éxito de un contacto en un rango horario. En este caso lo vamos a hacer solo de lunes a viernes porque nosotros también trabajamos el sábado y creo que nos distorsiona un poco el tema de los parámetros promedio de los horarios de contacto. Entonces lo vamos a tomar en días de lunes a viernes. Rápidamente, solo para comentarte más o menos cómo es el tema del ecosistema de cobranzas. Nosotros tenemos en preventivo todos aquellos clientes que todavía no tienen ningún día de morosidad, es decir, están al día en sus pagos o su fecha de pago aún no llega. Entonces, inicialmente, por ahora no hacemos estrategias preventivas, pero ¿qué se puede hacer ahí? Normalmente se utiliza canales masivos como SMS, mailing, IBR para anticipar la fecha de pago del cliente y así evitar que nos ruede hacia la siguiente etapa de cobranza, que es la cobranza temprana. En esta cobranza temprana vamos a tener a todos aquellos clientes que tienen menos de 15 días o de 30 días de morosidad, en cobranza media hasta 60 y en cobranza avanzada de mayores a 60 días. En tema de recuperaciones lo dejamos un poco más allá porque es un tema más de recuperaciones de cartera castigada o cartera que ya tienen vías de demanda. Entonces eso ya es un mundo diferente en el que más es casuístico, más que proporcionarnos inteligencia masiva. Entonces en este caso, como les decía, el reto principal es tener un contacto adecuado y más allá también deberíamos nosotros mostrarnos como un siguiente trabajo
el encontrar el canal más adecuado para el contacto del cliente. En este caso nos vamos a abordar primero el horario y posteriormente en un trabajo futuro el tema del canal. Entonces, ¿cuál es la composición para nosotros? Es el tema del volumen de casos que tenemos. Aproximadamente al momento tenemos una carga cercana de 1.1 millones de clientes, en donde, claro, el 50% más o menos nos llegan a gestión de cobranza, es decir, alcanzan a pisar un día de mora en adelante. Entonces, nosotros en el mes, más o menos tenemos un volumen de 500,000 clientes que llegan a las arcas de cobranzas de nuestra empresa para solventar cualquier solución de recuperación. ¿Qué canales actualmente estamos utilizando? Como te dije, el músculo más fuerte para nosotros es el call center. Tenemos también un terreno o cobranzas en campo. Nosotros nos manejamos por cartas. Estas van mucho más allá en la cobranza media y avanzada. IBRs tenemos para todos. SMS es absolutamente para todo el barrido de la cartera. Y el mailing en casos especiales cuando tenemos campañas. Recordar que el tema del mailing, el SMS y las redes sociales es algo que lo están adaptando todas las empresas, pero muchas veces tenemos la complicación justamente del tema del contacto, porque no sabemos una retroalimentación positiva de que si fue entregado o no, o si eso efectivamente fue positivo para la recuperación. Entonces, ¿cómo llamamos o qué diríamos de la optimización de contactabilidad? ¿Cómo aumentar la tasa de contactabilidad? Bueno, intuitivamente podríamos decir que es lógico llamarle a un cliente que ya me ha contactado 1 o 2 veces la frecuencia de mi llamada en 1 hora y pues en un factor lógico podríamos decir, bueno, si el cliente me ha contestado las últimas veces de 9 a 1 de la tarde, pues es posible que le llame por ahí. Pero ¿cuál es la complicación de esto? Es que, claro, esto lo podríamos hacer si nuestra cartera es pequeña, ¿no? Tengo 100 clientes, entonces puedo personalizar el horario y decir, bueno, este cliente lo voy a llamar en tal fecha, tal día, tal hora. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos 1 millón de clientes a los que debemos llamar masivamente? Entonces, esto es uno de los retos, creo que más fuertes en el tema de la analítica de grandes datos, y es que nosotros tenemos que mostrar una manera en que la inteligencia de negocios, el negocio, lleve a un entendimiento mínimo y lo puedan hacer masivo. Entonces, en este caso, lo que nosotros tratamos de optimizar en el tema de contactabilidad es darle un mejor uso a toda la información que nosotros tenemos del cliente y asertivamente tratar de elevar un horario específico para su llamada. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a utilizar como metodología? Bueno, en este caso, la definición de nuestra muestra, al ser bastante amplia, la vamos a reducir solo a la mora temprana y media, es decir, menos de 60 días, desde 1 hasta 60 días. Y al ser nuestra variable dependiente multicategórica, puede tomar cualquier hora posible dentro de nuestra jornada, que vamos a hacer desde 7 de la mañana hasta las 21 horas. Entonces, lo más adecuado, según lo que hemos leído, es que también pueda tener un horario o 2 o más un cliente de mejor contacto. Entonces, lo que nos lleva a tener varias posibilidades. Entonces, nosotros hemos visto que lo mejor para llegar a la solución de esto es una reglación multinomial en donde tratemos de llegar a la solución posible, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos en la formulación? Bueno, ven que tenemos mejores resultados para estimar modelos como variables, como les decía, dependiente y cualitativa, con más de 2 categorías porque son multicategóricas. Es la regresión logística multimonial, en donde vamos a ir tomando las categorías de la variable dependiente como una referencia o pivote y vamos a moldear varias ecuaciones simultáneas para llegar a sus posibles soluciones. Entonces, en este caso, bueno, nuestra muestra, como ya les anticipé, era de 1 a 60. Normalmente tenemos más o menos esta estructura por rango de morosidad en la cartera que nosotros vamos a manejar. Entonces, es bastante amplia, como se puede ver. Entonces, nosotros más o menos en esta muestra vamos a tomar cerca de 70,000 clientes con cerca de unos 360 millones de riesgo. A estos nos vamos a enfocar por el momento para el estudio.
Entonces, ¿cuál va a ser nuestra variable dependiente? Como les indicaba, es el tema de las horas que pueden ser contactados o efectivamente contactados un cliente. Entonces, aquí estamos mostrando una vista rápida del porcentaje de conexiones efectivas por día. Esto en nuestro último mes, en donde vemos bastantes picos en los días de conexión. Y esta es el mismo mes, pero visto de horas. Entonces, tenemos las variables de 7 a 9 de la noche y vemos los porcentajes de conexiones efectivas para este mes. Entonces, en nuestras definiciones y con el objetivo de disminuir esta muestra categórica, entonces hicimos unos pequeños rangos de franjas horarias, en donde en 0 vamos a tener los no conectados o no contactados, en la categoría 1 de 7 a 9, en la categoría 2 de 9 a 13, de 13 a 16 y lo último de 16 a 21 horas. Entonces, nuestra Y o variable dependiente va a ser el contacto telefónico que va a ir en una variable J, como de 1 a 4, de 0 a 4, como se espera en un aumento de la tasa de contactos. ¿Cómo lo vamos a medir? En estos KPIs vamos a hacer un porcentaje de conexión efectiva, que básicamente va a ser nuestro número de conexiones para el número de llamadas telefónicas que hemos realizado. Entonces, vamos a tener nosotros, al momento de iniciar nuestro estudio, una distribución de nuestra variable dependiente, como la participación del 50%, bueno, el 50.6% de nuestros clientes están en no contactados, que se han contactado de 7 a 9 el 13%, de 9 a 1 casi el 15%, de 13 a 16 el 11% y pasado las 4 p.m. el 9.6%. En este porcentaje vemos que lo menos óptimo por ahora es contactarnos en la tarde porque tenemos el porcentaje de menos contactos por día. Para irnos ya adentrando a lo que fue el estudio, bueno, tuvimos varias variables, por un lado el comportamiento interno, el externo, tomando algunas variables que tenemos de la Superintendencia de Bancos, las variables de gestión, básicamente todo lo que se ha gestionado por llamada, y las variables de operaciones que básicamente son el tema de saldos, estados de préstamo, días de morosidad. Entonces, tenemos ahí en un cuadro resumen, no se ve mucho, pero cuál es la importancia relativa de las variables, y en donde vemos que el tema de materialidad o riesgo del cliente es lo más importante para nuestro modelo, el puntaje que tenemos internamente, el valor o el monto a cancelar mensual, como siempre el tema de segmentación por tema del rango etario de morosidad, el tema de la cantidad, y esto es súper importante, ¿no? ¿Cuántos teléfonos activos tiene el cliente? Nos va a ayudar a explicar muchísimo al momento de tratar de contactarlos mediante una llamada. Vemos que no es muy importante, y esto lo vamos a ver en las conclusiones. Tratamos de incluir también variables sociodemográficas, pero no son relativamente importantes al momento del modelo. Entonces, teníamos el tema de estado civil, de región, entonces esto no nos aportó en realidad mucho al entendimiento del modelo, a explicar la varianza. Entonces, ya yéndonos directamente al tema que nos interesa, tenemos los resultados en primera proporción. Todas las tablas tenemos de lo real con la predicción. Tenemos unas tablas cruzadas directamente con cada uno de los rangos de conexión que tuvimos, de 7 a 9, 9 a 1, 1 a 16 y de 16 a 21. Entonces, haciendo solo rápidamente una lectura del primero, tenemos que para nuestra primera ecuación, en nuestro rango de 7 a 9, vemos que cerca del 82% de lo que nosotros predijimos que se puede contactar de 7 a 9, se contactó de 7 a 9. Entonces, creo que va a estar bastante ajustado, tal vez no totalmente ajustado a la realidad de conexión, pero nos trata de ayudar este modelo a, como les dije, optimizar el tema del horario. Entonces, ya transformando esto a una sola matriz, disponemos en la parte de abajo, en la franja diagonal marcada en amarillo, cuál es la probabilidad de conexión en ese horario. Entonces,
más o menos lo que vemos en esta tabla, vemos que el mejor horario de conexión en esta base que nosotros hemos verificado es de 9 a 1. Es siempre, a pesar de nosotros categorizarle de 7 a 9, nos lleva una mejor probabilidad de conexión de 9 a 1. Y esto básicamente por las características del cliente. Entonces, bueno, rápidamente las conclusiones, como les decíamos, el mejor horario para esta muestra que nosotros tomamos es de 9 a 1, donde vemos mejor, donde posiblemente podemos conectar más con las llamadas. Bueno, la implementación de esto ya a nivel de tecnología es llevar a un esfuerzo de innovación tecnológica bastante amplio, como también adquirir el tema de un scripter o discador automático. También tenemos que manejarlo siempre con la inteligencia de negocio, que es el tema de la segmentación empresarial, de las estrategias de cobranza, de los árboles de gestión que nosotros tengamos, que tienen que estar bien definidos para definir lo que es contacto directo, contacto no directo y lo no contactado. Y a la vez nosotros también tenemos el Workforce Management también, para que las estrategias del manejo de nuestros gestores sea lo más adecuado al flujo de clientes que tenemos durante el día. Como ya les había indicado, las variables sociodemográficas no aportaron mayormente en discriminar la variable DIE para nuestro modelo, y también nosotros, como una recomendación y posteriores, serían dos cosas en las que trabajar. Podemos trabajar en un score de cobranzas que nos va a permitir discriminar a aquellos que tengan pagos recurrentes o pagos naturales y excluirles de nuestro análisis, es decir, no llamarles o no utilizar este canal para tener una menos distribución. Además que también tenemos, bueno, en este caso ya estamos trabajando con una célula en un score de probabilidad de default, que nos va a ayudar también a hacer campañas de posterior, básicamente de 60 en adelante, cuando tengamos ya morosidad alta, media alta y alta. Básicamente es eso. Espero que haya quedado un poco claro cuál fue nuestro trabajo, cuáles fueron nuestros esfuerzos y cuáles van a ser siempre los trabajos extras y a futuro que debe hacer una empresa de recuperación para no estancarse en este modelo asistivo, sino más bien ya pasar a un modelo mucho más automatizado. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Néstor. Espero si hay alguna duda. Muy bien, gracias, Luis. Felicitaciones, Karen, Edgar, Brian, Luis, por el proyecto. Y bueno, creo que el día martes se hizo uno de los proyectos que se mostró, me parece que era algo parecido, pero no enfocado al mejor tiempo de llamada, sino a buscar quiénes en teoría tenían más probabilidad de sí pagar, ¿no? Porque en el caso anterior, la empresa gana por la cobranza realizada y por ende, y entiendo que también en este caso, ¿verdad? Correcto, perfecto. Entonces, si mi empresa gana por cobranza realizada, lo primero que debo hacer es centrarme más en los que creo que tienen probabilidad de pagarme, ¿no? Porque obviamente ahí estoy maximizando los recursos que empleo yo al cobrar versus la respuesta que sería la cobranza per se. Y lo segundo que debería hacer es justamente lo que ustedes han hecho, ¿no? Ok, si ya tengo el listado de los clientes que tienen más probabilidad de pagarme, entonces si yo puedo hacer, me invento 1000 llamadas, mi capacidad instalada es para hacer 1000 llamadas, ok, entonces cojo los 1000 clientes que tienen más probabilidad de pagarme. Lo segundo que debo hacer es, bueno, ¿en qué momento debo llamarlos? Sí, que es justamente lo que ustedes han hecho. Excelente, muy bien desarrollado, ¿sí? Su proyecto estuvo tutoriado por Ángel Catagua, tengo entendido, y bueno, vamos a ver, solamente si es que hay alguna pregunta en Facebook, damos paso, aunque por tiempo, la verdad es que preferiría mejor que no, pero deja ver si es que hay alguna pregunta en Facebook. En todo caso, siguiendo con la idea anterior, ahí como que se cierra un poco el círculo, ¿verdad? Por un lado, estimar quiénes van a pagar y por otro lado, saber en qué momento llamarlos para que atiendan y obviamente hagan el pago, ¿no?
Entonces, perfecto, perfecto. Un buen trabajo. En todo caso, no veo preguntas en Facebook, así que también por no dar tiempo vamos a dejarlo hasta ahí. Felicitaciones, Karen, Edgar, Brian, Luis. Son 4 nuevos científicos de datos que se unen a todo este grupo que aplica ciencia de datos, que hace toma de decisiones basadas en datos, que facilita la toma de decisiones de las empresas y pues esperamos que todo lo que hemos tratado de compartir y transmitir les sea útil y pues lo puedan aplicar en sus diversos trabajos o instituciones. Así que muchas gracias a ustedes, felicitaciones.